Bueno, pues continuando con la dinámica de la mañana, vamos a seguir con este conversatorio, con estas personas tan interesantes que nos están comentando qué es el patrimonio, qué es el absentismo, qué es el barrio, qué es la identidad, qué es la comunidad, ¿de acuerdo? Y vamos a invitar a esta tercera mesa que hemos denominado Educar en Comunidad, Acompañar, Convivir y Crecer, a 4 personas que van a conversar sobre intervención y evaluación en la comunidad educativa. Van a intervenir 2 personas que son miembros del equipo técnico provincial de orientación educativa y profesional de Córdoba, como son Alfredo Montero Moedano y María Luisa Guerrero Toribio. También invitamos a subir aquí a este pequeño salón a Elena Moreno Porras, que es la jefa de estudios del CEIP Jerónimo Luis de Cabrera, y a Claudia Estudillo Elgueta, que es voluntaria del Club de Córdoba para la UNESCO. La verdad que cuando tuvimos el primer encuentro para conocernos, sobre todo para ponernos caras, las 5 personas que íbamos a estar aquí en esta salita, bueno, pues la verdad que dijisteis muchas cosas muy interesantes, hablamos de muchos temas. Dije, me va a ser complicado elaborar un listado de preguntas para poder hacerles, así que vamos con ellas y voy a comenzar preguntando tanto a Alfredo como a María Luisa, que son miembros del equipo técnico provincial de orientación educativa y profesional de Córdoba. Quería preguntaros si desde el equipo técnico provincial habéis detectado cuáles son las principales causas del absentismo escolar en la ciudad de Córdoba en general y centrándonos en el proyecto en el barrio del Guadalquivir. Pues un poco lo ha comentado antes Belén, ¿no? desde el estudio que han hecho desde la universidad, pero nosotros detectamos, bueno, básicamente son las mismas, que las causas son familiares y sociales básicamente, pero también detectamos pues, causas escolares y personales, ¿vale? La mayoría de los expedientes que nosotros derivamos a Fiscalía, la causa suele ser siempre motivos sociofamiliares, además se une así en una palabra. Lo han comentado un poco ya antes, ¿no? Familias desestructuradas, en entornos pues, que no favorecen el tema de la educación, con muy poco interés hacia el tema educativo, un poco uniendo con lo que ha dicho antes en la primera mesa Gabriel, creo que ha sido, como que venía gente de todas partes del mundo a ver la mezquita, pero los que lo tenían a 1 kilómetro no lo habían visto. Pues un poco algo parecido pasa con esto. La educación es universal, gratuita y demás, pero hay personas como que no lo ven algo que es para ellos. Y así nos lo transmiten en las entrevistas que tenemos con las familias y demás. Es que no es algo que ellos ven interesante para su futuro. Un poco conectando también con lo que ha dicho antes Belén, que son niños asentistas, de padres asentistas, que como ellos han vivido eso y no sé, lo han vivido así, no ir al colegio, tampoco tienen ni mayor interés ni ven mayor repercusión porque sus hijos no vayan al colegio. No lo ven como algo, les asusta, de alguna manera, entre comillas, el tema de que los deriven a Fiscalía, que los puedan poner una denuncia, eso les asusta de alguna manera. Pero no les asusta nada más, no les asusta el hecho de que sus niños no puedan tener un futuro, de que vivan en las mismas circunstancias que viven ellos, que la mayoría de las ocasiones no son lo más favorables que nos podemos encontrar, y eso no lo terminan de ver. ¿Vale? Okay. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, complementando un poco lo que dice María Luisa, de que el asentismo escolar no se puede ver como algo aislado. O sea, el asentismo escolar es el pico del iceberg o el síntoma dentro de una enfermedad. O sea, no es algo aislado, por lo tanto siempre es multifactorial. O sea, detrás de una situación de asentismo siempre se encuentra pues, desestructuración familiar, en muchos casos pues, límites familiares o parentales muy difusos, negligencia, abandono por parte de la familia, en muchos casos pues, en situaciones de maltrato. O sea, es multifactorial. Lo que sale a la luz es lo evidente, que no le dan la importancia que tiene el ámbito educativo, no solamente como formación, sino como construcción como persona. Entonces, al no darle importancia, dejan de ir, pero detrás hay mucho. Entonces, es algo muy multifactorial. Continuando con vuestra función en la administración educativa, bueno, y entendiendo además que la labor que realizáis
no es de diagnóstico, sino que es de intervención, es más intervencionista. Ante el absentismo escolar, una vez que se ha detectado esta situación, que ya tenéis detectada la situación de este alumnado absentista, ¿qué acciones concretas desarrolla la Comisión Provincial de Absentismo Escolar en estos centros educativos? Vale. Así como en el contexto social, no solamente qué labor ejercéis en los centros, sino si también intervenís sobre el contexto cotidiano de ese centro educativo. Vale. A ver, yo creo que la intervención con el absentismo escolar hay que desglosarla, además si aquí hay varios alumnos de educación social o gente que esté más familiarizada, en lo que es la prevención y lo que es la intervención ante el problema. En cuanto a la prevención, bueno, lo desarrolla sobre todo temas de tercer sector, ONG, o en el caso del Ayuntamiento de Córdoba, que llevan programas, hace una cosa está comentando Rafa, de prevención del absentismo. Cuando a nosotros nos llega, como institución pública, nos llega cuando ya se ha detectado esta situación de absentismo. La intervención con respecto al absentismo escolar siempre comienza desde el núcleo más cercano al niño hasta lo más lejano al niño, para que lo entendáis. Entonces, se inicia siempre el protocolo. A ver, para aclarar, por si alguien no lo sabe, en nuestro país la escolarización obligatoria de los 6 a los 16 años y se considera absentismo escolar cuando hay más de 5 faltas injustificadas al mes. ¿Vale? Cuando esa situación se produce, se activa un protocolo de absentismo. En primer lugar, ese protocolo lo llevan a nivel de director, tutor o directora, tutora, ¿vale?, del propio centro educativo. Y se intenta que ante los primeros pasos que se están dando hacia la no asistencia del niño a clase, ver de qué manera se puede hacer para que los padres lo lleven o para que el niño asista, qué está pasando. Entonces empiezan a citarlo, citan a los padres, lo hablan, trabajan ese tema con ellos, con el propio niño, ven qué carencias tiene el niño, se trabaja desde ahí. Una vez que eso no logra tener los resultados, pasaría, si me equivoco en algo tú me vas corrigiendo, pasaría a la ETAE, que es los equipos técnicos de absentismo escolar, que se encuentran en todos los barrios, en los distintos municipios, que están formados por miembros de la sociedad en su conjunto, porque al igual que el absentismo multifactorial, la respuesta tiene que ser interinstitucional. Entonces, no vale que la respuesta la de educación, que la de servicios sociales o que la de o la policía. Es una intervención global por parte de todos. En los ETAE sí están presentes pues, servicios sociales, policía local, distintos agentes, tercer sector, distintos agentes que trabajan con el niño. Cuando a raíz de esa intervención tampoco se logra reconducir y que baje ese nivel de falta y que haya una adherencia al centro educativo, es cuando nos lo pasan a nosotros. Nosotros como institución pública lo que vamos a intentar es, por una parte, intervenir, pero siempre dejando claro que desde el ámbito comunitario no se puede dejar de intervenir. Es decir, el director, el tutor, los servicios sociales, la policía tienen que seguir interviniendo. Cuando llega a nosotros, lo primero que hacemos es derivar a la policía competente en materia de menores, que es APROME, es una unidad adscrita dentro de la Policía Nacional, que su labor es, se dirigen al domicilio de los padres, mantienen una entrevista y le asesoran acerca de las responsabilidades que conlleva el absentismo, le preguntan cuáles son las causas por las que su hijo o su hija no está yendo a clase e intentan pactar con la familia el que esa situación se tiene que solucionar. Y nos reportan a nosotros el contenido de esa entrevista y de esa intervención que ha hecho la policía. A raíz de ahí, nosotros seguimos viendo la falta, nosotros todos los meses vamos viendo la falta del niño. Si la situación de absentismo sigue sin bajar, citamos a la familia y en la delegación. Esa cita tiene como una doble lectura. Nosotros, por una parte, lo que hacemos es hacer un recorrido de toda la situación de absentismo del niño desde que se inició en su centro educativo hasta el día de hoy. Hacemos un recorrido, las veces que se le ha intervenido con él, las veces que se le ha citado, las excusas que dieron, si la motivaron sanitarios, si la motivaron laborales, si era porque había una gresca entre dos familias, que suele haber, por ejemplo, en los barrios de Palmera o de Sur o Morera, en ciertos barrios de Córdoba capital y de otros municipios de la provincia. Una vez que nosotros somos conscientes de la situación, intentamos orientar a la familia acerca de cómo pueden solucionar eso y se redacta junto con ellos, se elabora un acuerdo compromiso, ¿vale? Citamos tanto a la familia como a los menores dentro de que se encuentran en la educación secundaria, porque entendemos que tienen cierta madurez para entender y para hacerse responsables de su propio proceso de absentismo escolar.
firmamos ese acuerdo con la familia y se le remarca que es el último paso que nosotros vamos a dar en fase administrativa. Si esa situación se sigue dando, aparte de que el asentismo provoca una situación irreversible en la vida de esos niños y esas niñas como futuros adultos, también se está cometiendo un delito por parte de los padres. ¿Vale? Es un delito tipificado en el Código Penal, que es un delito por dejación de deberes inherente a la patria potestad. Si esa situación ya llegado a nosotros no se ha corregido desde que se inició, a lo mejor 2, 3, 4, 5 cursos antes, desde que se derivó el expediente, nosotros ese expediente lo derivamos a la Fiscalía Provincial como máximo garante a nivel judicial de la protección a la infancia. Y ya es la Fiscalía la que puede interponer una denuncia contra los padres, ir a juicio y interponer una pena, una medida, que suele ser económica, ¿vale? A no ser que haya antecedentes penales o de otro tipo. Pero que parece que para nosotros muchas veces la finalidad es la derivación a la Fiscalía, o lo que muchos equipos técnicos que trabajan con el asentismo es: ¿y tú cuándo se va a derivar? Y para nosotros lo principal es que se reconduzca la situación. Porque aunque multen a los padres, si ese niño o esa niña ha perdido años de enseñanza y de formación, para nosotros ese es el mayor castigo que se puede llevar ese niño o esa niña, que además seguramente ni lo ha elegido. ¿Y podrías decirnos alguna actuación concreta que revierta esa situación para que no derive al final en un delito por parte de las familias? A ver, las familias se suelen, con la entrevista que hacemos, se suelen asustar, porque ya se les dice muy claramente que es la última intervención que se hace antes de derivar el expediente a Fiscalía de Menores. Hay algunas que nosotros tenemos expedientes del 2020 allí guardados en el cajón, no se les da de baja hasta que no cumplen los 16 años y están allí porque no están, vamos, no, el asentismo no irá más, ¿vale? Se ha mantenido, se ha revertido la situación, entonces ya no son niños asentistas. Estaban allí porque no los podemos dar de baja hasta los 16 años, pero tampoco vamos más allá porque ya no son asentistas. Entonces, con esa entrevista sí que es verdad que hay veces que ese asentismo se revierte, porque ya como que le ven un poquito la oreja al lobo, pero no en todos los casos, ni muchísimo menos. Hay gente que es que su situación o ya todo lo que ha pasado anteriormente ya no son capaces de que eso se revierta de ninguna manera, sobre todo en los casos de secundaria. Cuando un niño todavía está en primaria es mucho más fácil que esa situación cambie. Pero una vez que pasa a secundaria, el desfase curricular es tan grande que llevan tras de sí y ya es que no hay manera, ya porque ni los padres son capaces, un poco lo que ha dicho antes Belén, los padres tiran la toalla, ya no te quieres levantar, yo ya no me voy a pelear contigo todos los días. En muchas ocasiones es que tampoco se molestan en pelearse. ¿No quieres ir? Pues no vayas. Un chaval de 14 años que ha sido asentista durante toda la primaria, pasa a secundaria, todo lo que le están contando en el instituto le suena chino. Entonces es que no quieren ir. Ahí entra otra parte muy peliaguda del asentismo, que son las expulsiones en secundaria. Cometen infracciones en el instituto, se les expulsa. Es una manera, entre comillas, es un asentismo encubierto, ni entre comillas ni nada, es un asentismo encubierto. Si yo saco el móvil, si yo insulto a mi compañero, si yo te pego una colleja o le pego una patada a una puerta, me pones un parte grave y me mandas 29 días a mi casa. 29 días que nadie me va a buscar. Estoy libre de vacaciones. Que además esas faltas son justificadas, con lo cual para nosotros está justificado y nosotros nos basamos en faltas injustificadas. Con lo cual es un vacío ahora mismo que, claro, las familias lo saben y los propios chavales lo inducen a hacerlo. Con respecto a tu pregunta de qué podemos hacer para revertir, yo creo, como he dicho antes, que la mejor actuación es la prevención y siempre nos tenemos que adelantar. Decía Belén en la mesa de antes que hay que tener ojo visor hacia aquellos niños que tienen hermanos mayores que ya son asentistas. ¿Por qué? Porque como el asentismo es una circunstancia multifactorial, no es porque el niño mayor haya salido asentista, no. Es porque hay unas dinámicas familiares que propician el asentismo, que propician que no haya motivación hacia los estudios. Entonces, si el mayor, normalmente es así, si el mayor es asentista, los menores van detrás. Entonces, siempre tenemos que empezar, y así se lo insistimos muchas veces a los equipos técnicos de asentismo, que pongan
mayor intervención en aquellos que tienen hermanos mayores ya en la Comisión Provincial del Asentismo. Y por otra parte, por lo que ha dicho María Luisa, porque como en secundaria ya se nos va de las manos, pues a lo mejor hay que adelantarnos a primaria y ver, aunque el asentismo no sea muy grave en primaria, pero ya empezar a intervenir para intentar evitar que en secundaria ya lo perdamos. El proyecto de CUCO lo que hace es buscar tanto esa prevención como, una vez diagnosticado, esa intervención. Y uno de los centros participantes es en el que participa Elena en el Jerónimo Luis de Cabrera. Elena es maestra del barrio, habitante del barrio, por lo tanto, una voz más que autorizada en la mesa en la que estamos hoy en este momento, en esta parte de la mañana. Y antes de nada, Elena, sí que me gustaría que nos dijeseis al público cómo se os cortejó para participar en este proyecto, o qué os encandiló del proyecto para decir, vamos a sumarnos al proyecto de CUCO. Pues sí, mira, recuerdo que fue hace 3 años cuando se nos presenta el proyecto junto con otros centros de la zona. Y siendo nuestro centro adscrito al Instituto Guadalquivir, que era el otro centro que estaba dentro del proyecto, pues claro, veíamos perfecto el participar, porque nuestros alumnos son los que después, y así nos lo presentaron, nuestros alumnos iban a ser los beneficiarios, ¿no? los que iban a poder participar del proyecto a lo largo de los años cuando estuviesen en el instituto. Otra de los atractivos que nos sedujo fue precisamente que la universidad estuviese haciendo un diagnóstico en el que íbamos a poder ver, analizar y poder revertir todos esos datos que ya se están haciendo. Ya llevamos 2 años teniendo esa información, esos informes que estáis haciendo con esos datos empíricos que nos hacen a nuestro propio centro y un poco dentro del distrito, de la zona de donde estamos, que son nuestros alumnos los que luego van a continuar, pues viendo y analizando cuáles son esos factores que están incidiendo. Y veíamos, bueno, aparte somos un centro, somos comunidad de aprendizaje donde todos los proyectos en los que podemos participar los hacemos porque nos gusta trabajar con entidades, nos gusta tener el centro abierto a otras perspectivas, otras visiones, donde se trabaja de otra forma, y encajaba perfectamente. Aparte, el asentismo es una de nuestras principales dificultades. En nuestro centro, en nuestra zona, el asentismo es una de nuestras grandes batallas, porque yo llevo ya muchos años trabajando, trabajamos la prevención, buscamos la forma de intentar, ¿no?, trabajar con familias, con alumnado para prevenir, en este caso, un asentismo. Y bueno, pues todas las herramientas que tengamos son fundamentales para eso. También deciros que Elena es la jefa de estudios del centro, y como miembro del equipo directivo también sería interesante preguntarte, Elena, este proyecto, ¿cómo lo habéis incardinado en la vida del centro, dentro del GERO, ¿no? Es el GERO, para que todo el mundo lo conozca. Dentro del GERO, ¿cómo habéis incardinado el proyecto? ¿Lo habéis incorporado en vuestra rutina diaria, en el plan de centro? Sí. Claro, esto nos da a entender qué valor le estáis dando a este proyecto, donde además el patrimonio es el eje vehicular de la prevención del absentismo escolar. Sí, como he dicho antes, nosotros somos comunidad de aprendizaje, entonces, aparte de lo que ampara, ¿no?, el proyecto de comunidad de aprendizaje, creo que nuestra filosofía en el centro es precisamente poder abrir, como he dicho antes, a todo tipo de iniciativas, porque creemos que enriquece la vida del centro. Todas las dinámicas que enriquezcan al centro van a favorecer a la motivación del alumnado, de la familia y, por tanto, a la implicación. Entonces, trabajamos con otros proyectos de otras entidades y estamos acostumbrados, y lo hacemos ya de una forma muy natural, ¿no?, porque aparte de tener que diseñar situaciones de aprendizaje donde el currículum no es el que incardina todo el proyecto,
nos gusta poder contar también con otras visiones que nos dan estos proyectos y es fácil meterlo en la vida del centro porque es una cuestión de organizarnos y tenemos cabida en todo nuestro horario lectivo, tienen cabida todas las iniciativas que nos vienen, porque es una cuestión de organizar. Tenemos un claustro que responde muy positivamente a todo esto, entonces se nos hace fácil. En ese sentido, lleváis 3 años colaborando con el proyecto, con CUCO, con el Club de Córdoba para la UNESCO, y 2 años de diagnóstico, 1 año de intervención. ¿Tenéis alguna evidencia que os informe del impacto que está teniendo este proyecto en la vida del centro y en las dinámicas familiares de vuestros estudiantes? Pues es pronto empezar a tener datos, porque es verdad que para mí es muy interesante ver en estos 2 años de diagnóstico, esos datos nos reportan pues, eso, la fiabilidad de que lo que estamos haciendo pues, está revertiendo, ¿no? Pero en lo que es la vida del centro se nota en el momento en que los agentes que vienen, que entran a nuestro colegio, empiezan a trabajar con los alumnos y, como habéis visto antes en el vídeo, es que se ve, ¿no? Porque la vinculación afectiva es lo fundamental y en el momento en que se han ido incorporando, además este año ya se han incorporado a más grupos, ya pertenecen a nuestra comunidad. CUCO pertenece a nuestra comunidad y en el momento en que entra se pone en su gorra, ¿verdad? Y ahí la actividad de CUCO, viene CUCO y le acogemos, ¿no? Porque el profesorado, el alumnado, la familia, como agentes que pertenecen a nuestra comunidad con toda la alegría que... ¿Hay alguna dinámica concreta que digas, Elena, y esto sí que ha cambiado, parece que esto está modificándose, parece que aquí hemos tenido algún éxito o algún fracaso? ¿Alguna evidencia concreta, alguna situación concreta que quieras comentarnos de cómo este proyecto está impactando en vuestros estudiantes o en las familias del centro? Pues lo que he dicho antes, yo creo que con la respuesta afectiva es como más se puede demostrar, ¿no? Cómo vivimos, cómo vemos que el impacto que está teniendo el proyecto, porque CUCO participa con nosotros no solamente en su taller, sino que también en las convivencias, en nuestras asambleas. Entonces, yo creo que esas dinámicas de vinculación afectiva son las que puedo decir que es como la evidencia más importante que tenemos de que el proyecto está encajando. Claudia es la que porta las gorras, ¿no? Una de los miembros de CUCO que va llevando las gorras al centro, esas gorras tanto metafóricas como literales. Claudia, como miembro de CUCO, voluntaria, que junto con Rosana son las personas que intervienen en los centros participantes, junto con todo el equipo educativo de CUCO, pero no están aquí hoy representadas. Claudia, ¿cómo acompaña CUCO, el Club de Córdoba para la UNESCO, a los centros educativos en la gestión de las actividades del proyecto? Es decir, ¿cómo es esa relación que mantenéis con los centros y cómo accedéis, cómo acompañáis a los centros para que esas situaciones de aprendizaje se vayan desarrollando de manera paulatina? Este es un programa de iniciativas, ya se planteó en las charlas anteriores, una serie de actividades, una intervención temprana, desde los niños de infantil y la primaria principalmente, entendiendo que es el proceso formativo donde más se puede llegar con estas iniciativas para concientizar respecto de la importancia del patrimonio en todos sus ámbitos y, insisto, desde los distintos niveles de aprendizaje y valóricos que los niños van enfrentando, niños y niñas, en su proceso de desarrollo. Así como la prevención que ustedes decían, ¿cierto?, desde la etapa temprana y no a lo mejor en la secundaria, es fundamental, y CUCO en eso y el desarrollo de las actividades que se han planificado y ido adaptando a los distintos centros, hablan de aquello, de estos programas con actividades desde distintas perspectivas y tratando de aprovechar todo el proceso de aprendizaje de los niños
estas actividades que tienen que ver con dinámicas colaborativas, con empoderamiento de ellos, que les dan sentido de pertinencia y valoración respecto de su entorno más cercano, desde su patrimonio escolar principalmente. Ellos opinan respecto de cómo les gustaría que mejor fuera su colegio. Ellos opinan porque cuando salen a la calle hay cacas en la calle y ellos dicen, pero ¿por qué tenemos que hacernos cargo de eso? Entonces los valores de la responsabilidad que se empiezan a desarrollar con las iniciativas que se plantean en el programa que ustedes han visto, que han sido desarrolladas con un diagnóstico, con un proceso de intervención en las distintas etapas de aprendizaje, entonces los niños se van sintiendo parte desde pequeñitos. Nosotros los vamos acompañando en las distintas etapas, partimos en infantil ahora, pero en segundo, tercero, ya los que pasaron a quinto en sexto, entonces la profundización de las temáticas de aprendizaje desde a lo mejor los valores de mi cuidado personal respecto a cómo me alimento, cómo me cuido y cómo cuido mi entorno, después se profundizan en cómo cuido mi territorio, cómo yo soy parte de algo mayor y finalmente soy un agente de cambio y puedo generar alguna intervención mayor, a lo mejor en mi granito de arena, pero sí en mi entorno más cercano, mi familia, por ejemplo, mis amigos. Entonces son referentes de algo distinto. ¿Nos podríais concretar, Claudia o Elena, sobre todo, bueno, Claudia en primer lugar, a nivel concreto, a nivel específico, qué competencias desarrolláis en el alumnado con este proyecto? ¿Qué competencias estáis trabajando con ellos? ¿Y qué conocimientos de carácter más disciplinar, curricular estáis desarrollando con este proyecto? De que tengo que ser responsable por mí y por lo que hago y por cómo me relaciono, el respeto para poder ponerme de acuerdo con otros, con mis pares, para desarrollar algo en común con un objetivo. Se plantean desafíos en las actividades que se dinamizan en el centro y todos tienen que contribuir con una solución. Entonces, si tú puedes ver a los niños cómo disfrutan o como decían, oh, viene Cuco, es el día de Cuco, se genera una dinámica muy bonita, como decías tú también, que se ve en los niños como de cariño, ¿cierto?, de valoración, de que hay algo que en el fondo estamos valorando, del cual yo me siento parte, soy responsable y quiero sumarme, con todo el contenido que tiene respecto, por supuesto, del patrimonio de su entorno más cercano, del patrimonio de la ciudad, etcétera. Sí, vamos, comparto perfectamente con ella lo que dice, sobre todo los valores que son fundamentales para la adquisición de cualquier aprendizaje, que es la cooperación, que es el respeto, que es la construcción de la propia identidad y con iniciativas así, con el trabajo así. Nosotros trabajamos en nuestro colegio de esta misma manera, porque consideramos que es fundamental, ¿no? El trabajo cooperativo, el trabajo dialógico, el poder tomar acuerdos para resolver un problema, un reto, creo que esto es lo fundamental. Es como una metodología un poco que el eje que nosotros como centro y el proyecto formando parte de nuestro propio proyecto educativo compartimos. No sé si puedo agregar algo bien cortito, pero es para que no se me quede, que es una idea que de alguna manera se ha ido plasmando en las conversaciones. En el proceso educativo lo que se trata de transmitir en los niños es, por supuesto, el tener conocimiento respecto a la importancia, en este caso, del patrimonio y de todos sus ámbitos, el conocimiento, la valoración y sensibilización respecto de los impactos que eso tiene en la vida de ellos mismos y lo que ellos pueden llegar a ser. Y finalmente, cómo eso los hace valorar, responsabilizarse y más a la larga preservar. Entonces, este tema de cabeza, corazón y manos, que me lleva a la acción de hacer cosas, es lo que ellos vivencian en el fondo en las actividades que se pueden desarrollar. El objetivo de Cuco es que el barrio sea el patrimonio, que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que conservar y que hay que vivir, además, ¿no? ¿Identificáis vosotras cuatro, el contexto barrio como patrimonio? ¿El contexto, perdón? ¿Barrio como patrimonio? Yo creo que el barrio, el entorno donde se desarrolla la persona es lo más valioso que tiene como ser humano, cómo se relaciona con su entorno. Pues cuando la mesa anterior, no me acuerdo si fue la anterior o la otra,
hablaban bueno, creo que lo decía Mariví, ¿no? De cómo ese contexto de barrio, de las entidades, de cómo se construye. Eso creo que al final genera una fortaleza entre las personas que forman el barrio muy potente. O sea, creo que es muy significativo y muy positivo. Claro, y un barrio como el barrio del Guadalquivir, Elena, tú que eres barrio del Guadalquivir, no solamente Sí. eres trabajadora del barrio, sino eres histórica del barrio. Sí, es que yo me formé en el barrio porque estudié magisterio cuando todavía la facultad estaba En el allí. barrio. Por tanto, todo mi recorrido ha sido un poco vivir el barrio también. Y bueno, es fundamental. Yo es que, ¿qué te puedo decir? Porque precisamente ahora es como completar ese círculo. Yo nací allí, yo he visto todos los cambios en toda esta etapa de mi recorrido y es que mi barrio está... Es que yo soy mi barrio, es que no... Claro. Creo que eso, yo de mi barrio, pero cada uno de nosotros de nuestro entorno, como tú dices, porque un pueblo que es lo más bonito, ¿no? Que uno tiene, su pueblo, creo que es fundamental. Creo que es la primer reconocimiento que tenemos de nuestra propia existencia, ¿no? Porque es con lo que vivimos y con lo que nos desarrollamos. Claro, entendéis por lo tanto barrio como patrimonio y como identidad, tanto individual como colectiva. Esto lo podemos aunar con lo que decía Mariví previamente en la mesa anterior, que en el barrio del Guadalquivir hay una fuga de cerebro infantil, una fuga de familias, no fuga física, sino fuga emocional. No están presentes en el barrio, solamente van a dormir y no viven en el barrio. ¿Cómo podríamos concienciar? Esto es algo más, quizá algo mucho más personal, no lo hacéis, lo podéis hacer desde la administración pública, desde el tercer sector, desde los centros educativos. ¿Cómo se puede concienciar la ciudadanía de que el barrio es un elemento patrimonial digno de conservación, ¿no? Que permite la gestión de identidades, de saberes y de experiencias de vida? Yo creo que tú te conciencias cuando te sientes útil, me refiero cuando te sientes parte de. Entonces, antes cuando hablaban de la fuga de cerebro o de esas familias que van solamente a dormir, también hay otro sector de familias, sobre todo creo que en Córdoba, en Sur, Morera, Palmera, que son invisibles. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, antes del tema de la prevención de la absentismo escolar, y has preguntado que si veían resultados, es que hay muchas familias que no acuden. O sea, hay muchas familias que no forman parte ni forman parte de la comunidad educativa, ni forman parte de ninguna entidad del barrio, ni de los servicios sociales, ni de ninguna organización de participación. Entonces, tú tomas tu barrio como patrimonio cuando te formas parte de él. Entonces, creo que hay que incluir a todo el mundo, que es un trabajo, por supuesto, muy a largo plazo. De hecho, el trabajo de prevención es un trabajo muy a largo plazo. Pero creo que ahí es donde tendríamos que ir. Yo creo que también, pensando en la zona del Guadalquivir, del sector sur, las familias con las que nosotros nos entrevistamos y demás hacen referencia muchas veces a yo soy del barrio y esto es lo que pasa en el barrio. Es como que en ese barrio hubiese dos identidades, a lo mejor 2 o 3 o no sé cuántas, ¿no? Pero ellos tienen muy asimilado que su conducta asentista o la de sus niños es la del barrio. La generalidad o la mayoría de los niños con los que ellos se relacionan tienen las mismas conductas y eso también es una identidad, que ellos lo viven como una identidad propia. Esto pasa y esto siempre nos dicen, es que lo dicen en el barrio, lo dicen en otros barrios y también lo dicen en otras localidades de la provincia, donde también hay barriadas similares. Es que los niños del barrio están todo el día en la calle, es que los niños del barrio no van al colegio. Entonces, ellos lo ven como algo normal porque los niños con los que ellos se relacionan, las familias con las que ellos se relacionan, hacen lo mismo. Entonces, no lo ven raro. Habéis llamado a fulanito, habéis llamado a menganito porque es que fulanito tampoco va al colegio, porque es que... entonces, es algo para ellos como mi vecino no va, el otro no va, el otro va, yo hago lo mismo que hacen los demás. No es grave porque lo hacen los demás también. No se identifican con esa otra parte del barrio como la familia que pueda representar Mariví o ella, son otra parte del barrio. Son familias invisibles en muchos aspectos. O sea, no están en la vida activa de la sociedad.
Por eso aquí creo que es muy interesante, muy curiosa la opinión que puede tener Claudia. Claudia, ya habéis notado por su acento que no es cordobesa, ni es española, es una ciudadana chilena que está adoptada en Córdoba desde hace unos años. Y Claudia, tú cuando conociste Distrito Sur, el barrio del Guadalquivir, llevas años trabajando en el Guadalquivir, conoces a sus gentes, a las gentes del Guadalquivir, ¿qué valor o cómo se identifica la ciudadanía del Guadalquivir con su barrio? El río que da por nombre al barrio tiene una importancia tremenda porque en algún momento Córdoba llegó a tener más de 1 millón de habitantes, entonces fue fundamental en el desarrollo del conocimiento de la humanidad y el conocer eso y en sentirse orgullosos de algo tan valioso que generó hitos a nivel del aprendizaje dentro de la humanidad, encuentro que es maravilloso. Y yo lo que he podido percibir desde el trabajo finalmente en el aula, porque eso ha sido mi desarrollo como voluntaria en Cuco, es que los niños cuando entienden que, porque no todos conocían, por ejemplo, la mezquita. Cuando empezamos a trabajar respecto del patrimonio, no todos sabían que lo que era el patrimonio, que su ciudad tenía 4 patrimonios de la humanidad. Entonces, cuando ellos conocen o entienden que son parte de algo mayor y que, por ejemplo, el nombre de su barrio es un río importantísimo dentro de la ciudad de España y que Córdoba fue tan importante, les da un sentido de pertenencia mucho mayor. Entonces, creo que es muy importante que ellos entiendan su historia. Por supuesto, la del barrio, que se va desarrollando durante los años, pero que entiendan cuáles son los íconos principales de su ciudad, cómo ellos se vinculan con eso y se pueden sentir orgullosos. Y a mí me ha llamado la atención, no necesariamente desde la perspectiva del trabajo en el colegio, pero sí que Córdoba es orgulloso de Córdoba por toda la historia. Entonces creo que eso es fundamental, que pueda reconocerse desde el trabajo que se realiza con los niños y las niñas, sobre todo desde edad temprana. Y Elena, ¿la gente del barrio del Guadalquivir está orgullosa del barrio del Guadalquivir? Pues como se ha dicho antes, Maribí, también estamos hablando, pues es verdad que pues podríamos decir que hay ahí como 2 grupos de población, pues que habrá causas que hayan hecho esos 2 grupos, ¿no? Yo, hablando personalmente, mi familia tuvo mucho que ver en cómo yo viví mi barrio y el foco que dio para que yo percibiese a mi barrio y para que yo viviese mi barrio. Entonces, creo que este otro sector de familia no reconocen ese valor, tienen una falta de perspectiva dentro de su entorno y creo que nosotros, la escuela, somos los que tenemos que abrir, compensar eso que es fundamental para lo que estamos diciendo, ¿no? Para crear una identidad de pertenencia, para poder valorar, respetar, conocer. Entonces, bueno, pues la labor de educación en esta parte es la que creemos que tenemos que, bueno, pues eso, compensar, ¿no? En esa carencia. Por eso, como conocedoras y conocedor del proyecto que lleva a cabo Cuco en el barrio del Guadalquivir, sí que me gustaría preguntaros desde vuestra perspectiva, tanto desde el equipo técnico, desde el CEIP, como desde la propia perspectiva de Cuco, ¿cómo este proyecto está afectando a la realidad social del barrio? ¿Creéis que este proyecto está afectando al barrio y esa afectación al barrio puede extrapolarse al resto de la ciudad de Córdoba? Bueno, pues desde lo primero la revista, ¿no? Que llevamos 2 revistas, ¿no? Son mensuales. Pues yo creo que bueno, esa visibilidad ya simplemente de verse ellas, madres, familias, alumnos en la portada, en una actividad, dándole voz, en el vídeo, ¿no? La difusión de lo que se está haciendo, eso ya reconocer y tiene su valor positivo, ¿no? Porque ellos están viendo, están viviendo y creo que es una evidencia de que el resultado está siendo
positivo. Y creo que el tiempo es fundamental. Yo creo que estamos en una fase de sembrar y que la vinculación se va haciendo poco a poco y todo lo que queremos, los objetivos que queremos trabajar requieren ese tiempo y esa paciencia y ese cariño con el que se está haciendo esto, ¿no? Pero yo creo que la familia, sobre todo, a mí en el vídeo me gusta mucho ver las caras de las madres felices de participar, de ver a sus hijos haciendo cosas que les gustan. Yo creo que es fundamental. Y María Luisa, Alfredo, conociendo el proyecto y un poco, que el proyecto ya lleva 3 años, ¿creéis que el proyecto está impactando directamente en lo que es la realidad social del barrio, más que en la realidad de los centros educativos? Venga, habla. Yo creo que, bueno, ahora hablas tú. Yo creo que, como bien ha dicho Elena, creo que cuando se trabaja a nivel de barrio, cuando se trabaja la prevención, es un trabajo muy a largo plazo. Me refiero, se está sembrando. O sea, es que el cambiar la dinámica de muchas familias con dinámicas muy disfuncionales, eso requiere mucho tiempo. Ahora mismo a lo mejor están en la fase de reconocerse como parte del barrio, como parte de la comunidad educativa, y después darán el paso a otra cosa y otra cosa. O sea, creo que es algo a largo plazo. Como para que a nosotros ahora mismo nos repercuta. A ver, Guadalquivir es un barrio complicado en ese aspecto, por la casuística de familias que hay y por la poca importancia que muchas le dan. Nosotros, de hecho, es una de las zonas que en más casos nos llegan de asentismo escolar, de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, un impacto pues lo tendrá, pero no creo que se vea a corto plazo. Yo lo que sí quería decir, no sé muy bien cuánto dura el proyecto no sé cuánto tiempo durará, pero esa siembra lo que ha dicho Elena, ahora mismo están en proceso de siembra. Cuando ese tallito crezca, yo lo digo por mi trayectoria como educadora social en centros educativos durante muchos años, este tipo de niños que no tienen detrás una familia que los apoye y que los acompañe, es muy necesario ese acompañamiento para que esos niños lleguen al objetivo del programa, del proyecto, ¿vale? Que puedan llegar a tener un oficio y demás. Es fundamental que haya un acompañamiento, porque si no, fracasará. Y no intentar que se repita. Nosotros estamos viendo ahora a niños que citamos en la Comisión Provincial de Asentismo cuyos padres estuvieron en la Comisión Provincial de Asentismo. Eso es un fracaso, a todas luces, es un fracaso. Entonces, por eso he insistido en varias ocasiones en que hay que trabajar desde la prevención y el acompañamiento hacia su vida adulta, porque es la única manera, primero, de la toma de conciencia de ellos como personas, como futuros ciudadanos, y por otra parte, de que no lo perpetúen con respecto a su hijo. Es intención de CUCO que el proyecto al menos perdure en el barrio entre 7 y 8 años mínimo. Esa es la intención de CUCO. Se va a seguir interviniendo. Y por eso, Claudia, ¿nos puedes decir cuál es el futuro inmediato del proyecto de CUCO en el barrio, desde vuestro trabajo como voluntarias en CUCO? ¿Cuál es la perspectiva para este curso que viene del proyecto? ¿Qué vais a hacer a partir de qué estáis haciendo en este curso académico? ¿Cómo vais a continuar trabajando con los centros educativos? ¿Se incorpora el IES Guadalquivir este año en el diagnóstico? ¿Cuál es el trabajo que está desarrollando, va a seguir desarrollando CUCO este año? Bueno, partió incorporándose infantil, que antes estaba de segundo, tercero y cuarto, y hemos ido avanzando y, como decían ustedes, acompañando el proceso de aprendizaje, ya incorporando conceptos de patrimonio o valores que sean que se adquieren, ¿cierto?, cuando tú ya tienes más edad o más entendimiento de cómo se desarrollan las cosas. Entonces, hoy día hay una intervención, o lo que se pretende hacer este año, seguir avanzando con los cursos, profundizando estos temas y orientándolos a lo mejor a estos conceptos que existen y que conozcan que finalmente existen y se valoran oficios que estén vinculados a lo que es su patrimonio más cercano y que se reconozcan, por ejemplo, a los mismos patrimonios que existen dentro del barrio, incluso las personas que son referentes para ellos dentro del lugar donde habitan. Entonces, CUCO en lo que sigue tiene esta intervención. Nosotros como voluntarios, junto con Roxana y siguiendo, ¿cierto?, el programa, acompañando a los chicos, tratando de que las actividades sean, por supuesto, muy gratas para ellos y ellas, y
profundizando y acompañando en el fondo a los cursos hasta sexto de primaria, en este caso. Y solamente como para cerrar el tema, el que haya una consistencia en el tiempo de un trabajo del cual también somos responsables el resto de los actores, la universidad, ¿cierto?, el ayuntamiento, el municipio, el mismo colegio. Somos responsables de que esto también continúe y que ellos vean una consistencia que termina con efectivamente el desarrollo de algún oficio. Es una luz que ellos estaban viendo, que no es algo que uno lo converse y que se vaya después, se disipe esta iniciativa, sino que termine en algo concreto. Y hacia allá apuntamos. Bueno, yo me voy a permitir lanzar una lanza, valga la redundancia, al alumnado que hay ahora mismo en esta sala. Os invito a todos y a todas a entrar en Cuco, a descubrir lo que es Cuco y a implicaros en el proyecto, porque hace falta gente de educación infantil, gente de educación primaria, gente de educación social y de psicología, para que se impliquen en este proyecto, que además su objetivo no es quedarse solamente en el Guadalquivir, sino extenderse al resto de la ciudad de Córdoba. Así que os animamos a que os acerquéis a Cuco y estéis presentes, porque es importante contar con vuestra naturaleza y vuestra formación. Estas son todas las preguntas de esta mesa. Yo me quedo con algunas palabras. Primero me quedo con respuesta afectiva. Creo que es el impacto más importante que tiene el proyecto en el barrio, la respuesta afectiva que tiene este proyecto. Las palabras respeto, cooperación e identidad han salido en el discurso. El absentismo es multifactorial. ¿De acuerdo? Eso es importante que se sepa, que la gente lo visibilice en voz alta. Son motivos sobre todo de carácter sociofamiliar, elementos familiares, sociales, escolares, personales, de los que habitualmente no se habla. Entonces es importante que lo sepáis. Importante lo que ha dicho el equipo técnico, hay que trabajar desde la prevención para no llegar a intervenir. Y había algo muy interesante que María Ángeles, me voy a permitir parafrasearte después de nuestra entrevista inicial. María Ángeles dijo, nosotros no deberíamos, María Luisa dijo, no deberíamos de existir como profesionales. ¿Eso qué significa? Significa que si no existimos no existe absentismo escolar. Ojalá ese sea el futuro y su función profesional sea otra, no sea la intervención sobre el absentismo. Así que os damos las gracias y os invitamos a participar de la mesa número 4. Muy amables. Muchas gracias.